para comer mejor y para hacer alguna de las cosas que bien nos hacen a nuestro cuerpo. Hoy es el último de los mensajes, después de 6 semanas tratando de vivir una vida saludable, tratando de crecer un poco. Y este mensaje tiene como título, si tiene por ahí su Biblia, busque el Salmo 139, vamos a empezar leyendo una pequeña partecita de ese Salmo. Pero el título es un título quizá que se vino desarrollando durante todas las semanas, durante todos estos 40 días, y tiene que ver con tratar de ser o llegar a ser. O ser como somos, multifacéticos. Necesitamos mirar todas las dimensiones de nuestra vida para entendernos. No solo una pequeña cosa, sino entender que lo maravilloso de nuestro ser, o en lo maravilloso de nuestro ser hay muchos factores involucrados. Dice Eclesiastés en el capítulo 7 y el versículo 18, en una de las tantas versiones, quizá la versión parafraseada, nos ayuda a entender esto. Dice: lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien en todas estas cosas. La idea del autor es: lo mejor es agarrar bien esto y sin soltar aquello. Nos da una idea de ser personas equilibradas, personas que tienen en cuenta todas las cosas, todos los factores que están involucrados en el ser, en quién soy, en quién hoy estoy siendo en mi vida. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Hoy Pupi la citó el final de la parábola de los talentos, o la parábola de la moneda de oro en algunas de las versiones. Esa historia que contó el Señor Jesús, donde un hombre le entregó a uno 10 monedas, o bueno, depende la unidad de medida de la traducción, pero pensemos en 10 monedas a uno, 5 a otro y 1 a otro. Y los repartió y les dijo: vayan y hagan lo mejor que tengan con lo que les he dado. Y dice ahí la historia en Mateo 25 que les repartió según su capacidad. Y la historia, esta parábola nos enseña muchísimas cosas, pero una de las cosas que nos deja ver es que a no todos se nos dio lo mismo. Que somos multifacéticos, conformados de maneras diferentes y que además no recibimos las mismas cosas. Uno recibió 10, otro 5 y otro 1. Y ninguna de las 3 cosas o situaciones está mal, simplemente Dios lo decidió así. Ninguno de nosotros es igual al otro en lo que recibió, ni ninguno de nosotros es igual al otro en lo que no recibió. Uno recibió 10 talentos y otros 5, es decir, que a uno le faltaron otros 5 y a otro le faltaron 9. Somos personas diferentes todos, absolutamente diferentes, salvo en una sola cosa. Y en esto espero un gran amén, en que somos amados incondicionalmente por Dios de la misma fuerza, de la misma manera, con la misma fuerza y con la misma pasión e intensidad. Seres humanos diferentes, pero amados por Dios de la misma manera. No hay diferencia del amor desde el amor de Dios hacia nuestra persona. Así que ahí estamos, seres multifacéticos, personas que somos distintas. Algún día Dios nos va a pedir, se va a sentar con nosotros y nos va a preguntar qué hicimos con esos talentos que se nos dio, con esas monedas que se nos dio. Pero exclusivamente va a preguntar acerca de las 5 o la 1 o las 10 que se nos ha dado.
A mí no va a preguntarme acerca de las monedas de Juan Pablo, de los talentos de Juan Pablo, ni los de mi esposa, ni los de mi hijo, ni de los de mi familia, ni siquiera los de la iglesia. Va a preguntarme cara a cara, él y yo. Me va a decir, Diego, ¿qué hiciste con esto que te di? No me va a preguntar por lo que no me dio, me va a preguntar por lo que me dio. El sermón o el mensaje tiene un subtítulo, les dije, y es jugando la mano, jugando el juego con las cartas que nos fueron dadas. ¿Cuántos acá tienen la valentía de confesar que alguna vez jugaron una partida de póker? A ver, levanten sus manos. Uy, el pastor levantó su mano, Señor. Muy pocos. Bueno, ¿cuántos saben cómo se juega el póker por lo menos? Muy pocos también. Bueno, el póker tiene muchas variantes, pero hay una clase específica de póker que tiene mucho que ver con lo que queremos compartir en esta noche. El póker, debo confesar, acá frente a todos, espero que nadie me apedree en este momento, es un juego maravilloso. La verdad que es muy atractivo, da muchas ganas de jugarlo, pero tiene una gran contra, que carece de sentido si no se juega por dinero, y es por eso que no lo jugamos, es por eso que no lo practicamos. No tiene mucho sentido si uno no apuesta, no tiene demasiadas expectativas el desarrollo del juego. Y es, para que usted tenga una idea, el que no tiene idea, muy parecido a la generala. Vio que en la generala uno tiene que ir formando full, escalera, y formando el 1 y el 2, o quizá una versión un poco más conocida para nosotros, el chinchón. Vieron que forma tríos o ese tipo de cositas. Bueno, es muy parecido. Y hay un tipo de póker puntual en el cual, hay muchos tipos, pero este puntualmente, usted juega con sus oponentes y se reciben 5 cartas y usted tiene que jugar con esas cartas. No puede modificar esas cartas, no las puede cambiar. No puede jugar con las cartas de su oponente. No puede pedir que su oponente le cambie las cartas, o no puede esperar que la mano se modifique. Quien reparte cartas y le tocan 5 cartas, y esas son las cartas con las que hay que intentar ganar la partida. Muchas veces nuestra vida funciona de la misma manera. Nos dieron algunas cartas, algunos talentos, y son aquellas cosas con las que tenemos que jugar. Dijimos que somos seres multifacéticos, compuestos por muchísimas cosas. Y de esa manera tenemos involucrados en nuestro ser muchos factores que nos llevaron a ser quienes somos. Algunos podemos manejarlos, otros no. Se nos repartieron algunas cartas y estamos en la vida jugando la mano e intentando ganar sin poder cambiar las cartas que tenemos en la mano. Y este es el gran desafío. Y antes de morir en el intento, porque me tocaron estas cartas, en el último mensaje de estas 6 semanas, queremos que Dios nos hable para enseñarnos cómo ganar la partida, ganando la partida con las cartas que nos tocaron. ¿Cómo llegamos a ser aquellas personas que Dios soñó, pensó, diseñó en su plan que seamos? ¿Cómo podemos hacer uso de estas cartas? Así que vamos a pensar entonces en cuáles son algunas de estas cartas. Claro, dije, tenemos muchos factores involucrados, pero vamos a revisar solamente 5 que tienen que ver con nuestra vida. 5 cartas, 5 factores que vos y yo recibimos de alguien que repartió. Y están en nuestra mano, y allí están, y no podemos modificar. Así que ahí las tenés, ahí las mirás y decís, me encantaría tener las cartas de él, pero tengo estas. Me encantaría que todo vuelva atrás, pero tengo estas. Tengo que jugar con las cartas que tengo. La primera carta es nuestra química. Esto significa o tiene que ver con nuestros cromosomas, con nuestro ADN, con nuestra biología. Toda esa información que está en nuestro cuerpo, pensar en el nivel biológico más básico de nuestro ser. Todo lo que pasa en nuestra vida ocurre en nuestro cuerpo. Creo que la primer charla, el primer mensaje de la primera semana, Juan Pablo nos explicó claramente que teníamos que darle trascendencia e importancia a nuestro cuerpo, porque todo lo que ocurría en nosotros ocurría en un cuerpo físico, en estas cosas que está pasando. Así que nuestro cuerpo en su interior tiene cientos de reacciones químicas. Muchísimas cosas en este mismo momento están pasando adentro de nuestro cuerpo. Mire qué loco, yo hoy pensaba en lo que Claudia decía a la mañana. Digo, ¿qué uno se echa a dormir un rato y se liberan toda esa cantidad de hormonas?
Si uno apenas se tira a descansar un ratito, una siesta, no sé, a la noche, y sin embargo hay todo ese movimiento en nuestro ser. Bueno, así somos. Así ocurre, seres complejos, con cuerpos físicos, biológicos, complicados, conectados de una manera difícil de comprender. Algunos son mayores o más sensibles al dolor. Algunos rápidamente identifican el dolor y enseguida lo sienten. Otros son más resistentes y uno los ve andar por la vida y dice, ¿cómo es posible que con todas las cosas que le han pasado siga adelante? Y algunos con cosas mucho más suaves sufren demasiado. Es porque su composición física muchas veces hace que respondan de esa manera. Y uno dice, bueno, está bien o está mal. No está ni bien ni mal, es como es nuestro cuerpo, es como se conectan nuestras cuestiones físicas, nuestras reacciones químicas, porque uno crece o descansa mejor, porque el cuerpo libera más o menos de alguna de esas hormonas que Claudia nos estuvo contando en algún momento. Algunos tienen muchísima energía y avanzan como un toro salvaje hacia adelante, y algunos son más débiles y no pueden, y se caen y se desaniman, y muchas veces hay cuestiones biológicas involucradas. Yo contaba hoy a la mañana que desde que me puse novio con mi esposa descubrí que el mito de castañetear, no sé si se dice así, pero hacer así con los dientes cuando uno tiene frío, es verdad. Vane, mi esposa, cuando tiene frío hace así con los dientes, le agarra frío y empieza. Y a mí me pone nervioso, me dan ganas de ponerle el dedo porque digo, se va a romper un diente. Y el otro día estábamos de campamento con los chicos de la secundaria y eran las 8:30 o 9 de la noche, el miércoles, y estaba fresco, íbamos a dormir en carpa y de repente vamos a llevar algunas cosas y 8:30 Van empezó. Leti me dijo, Dani, que vos también sos muy friolenta ahora que te estoy viendo. Me lo confesó ahí mismo en el campamento. Y ella empezó a hacer así. A las 9 de la noche, yo dije, chao, si a las 9 de la noche con 4 o 5 horas por delante todavía arrancamos así, mi amor, te tenés que volver a casa. Y ella así, y yo le decía, o ella me explicaba después, que no es una cuestión que ella pueda manejar, sino que la ausencia de su glándula tiroides hace que ella sea más propensa al cambio de temperatura, o sea, más propensa a sufrir el frío. Si yo no puedo manejarlo, no es algo que a mí me pase. Yo me divierto, perdón, ¿no? Menos mal que me va a matar cuando escuche esto, pero menos mal que yo me divierto mucho porque yo no sufro tanto así los cambios de temperatura, yo sigo diferente, pero ella no es que lo hace porque no le gusta el frío, prefiere el calor, es porque su cuerpo, su biología, la ausencia de una glándula hace que su cuerpo responda de otra manera. Si nos falta calcio, vamos a tener huesos frágiles y quebradizos, y no importa cuán positivamente pensemos, los huesos van a ser débiles. Y uno dice, bueno, eso está bien o está mal, no está ni bien ni mal, es como nuestra biología está puesta. Estudios recientes, me encanta, quiero compartir esto, me encanta, lo escuché o lo leí en estos días cuando preparaba el mensaje. Estudios recientes de hace unos años atrás descubrieron la importancia de una hormona llamada oxitocina. Escuche bien esto, una hormona llamada oxitocina. Esa hormona se presume, se piensa que podría estar relacionada con el reconocimiento y establecimiento de las relaciones sociales, y podría también estar involucrada en áreas de confianza y generosidad. A ver, hay algo que pasa en nuestro cuerpo, una hormona que se libera o que funciona en nuestro cuerpo que nos ayuda a tener relaciones comunitarias, a tener relaciones de amistad, a tener relaciones sociales, a ser generosos, a poder tener relaciones de confianza. Una cosa de locos. Mire si hay importancia en el cuerpo. Mire si hay importancia. Es una hormona muy, pero muy interesante porque además funciona en otros momentos de la vida. Por ejemplo, es una hormona que se libera en el momento del parto o en el momento que las mamás amamantan a sus bebés. Y cuando yo leía esto digo, claro, ahí está la clave. Yo recuerdo cuando Vania amamantaba a Faustino o a Nicolina, recuerdo que de alguna manera envidiaba ese momento de conexión porque era único. Varones nunca vamos a poder tener ese momento de conexión que la mamá tiene con su hijo al momento de amamantarla. ¿Y saben por qué? Porque se libera esa hormona en gran cantidad y esa hormona tiene un efecto sobre las emociones, un efecto directo sobre esa relación importante. Por eso hay una fusión tan grande.
Los estudios dicen que también esta hormona se libera cuando un esposo y una esposa, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas, sexuales. Y en ese momento, de esta manera podemos afirmar que no es solamente el encuentro de dos cuerpos o de dos carnes que tienen un tiempo sexual, sino que por la liberación de esta hormona hay un encuentro emocional, además del espiritual que Dios enseña en su palabra. Por eso es muy común ver que aquellas parejas que no tienen una vida sexual tan activa se sientan tan desconectadas entre sí, tan lejos emocionalmente. Y esto tiene una explicación. Hay ausencia de producción de esta hormona o de liberación de esta hormona. Quizá también sea esta la fuerte recomendación de Dios cuando dice que no tenemos que tener relaciones fuera de nuestro matrimonio, porque uno dice, bueno, las tengo, es simplemente un encuentro carnal con una mujer, no me estoy comprometiendo ni nada, pero al encuentro ese, a la liberación de esta hormona, hay una fundición, una fusión en lo referido a lo emocional. Así que es muy común ligarse emocionalmente cuando uno tiene una relación sexual, y eso tiene que ver justamente con la acción de esta hormona. Pasan cosas en nuestro cuerpo y vos tuviste un cuerpo, Dios te repartió una carta y lo tenés ahí y a veces no sabes cómo moverte con ese cuerpo, a veces tiene fallas tu cuerpo, a veces no es perfecto tu cuerpo, a veces te hace ser más sensible, menos sensible, pero ahí está. Esta es tu primer carta. Esta es tu primer carta. Tu segunda carta la segunda carta que tenemos son nuestras conexiones, nuestras relaciones. Y la verdad que hemos hablado muchísimo de todo esto y uno no se cansa de hablar de esto. ¿Por qué? Porque quizá la vida de la iglesia tenga muchísimo sentido cuando uno hace el mayor énfasis que pueda hacer en las relaciones, en aquellas cosas que compartimos o que tenemos juntos. Estamos pensando en nuestras relaciones de amistad, de hermandad, sociales, comunitarias. Somos producto de nuestras relaciones, especialmente de aquellas que tenemos en los primeros años de nuestra vida. Cantidad de estudios comprobaron que nuestra identidad es formada por lo que nos dicen en nuestros primeros años de relación. Nosotros somos producto de lo que nos ofrecen esas primeras relaciones en los primeros años. Es muy importante lo que te dicen. Por eso, y quiero resaltar esto y te pido que te lo grabes, por eso es muy importante que la persona más importante en tu vida sea Jesús, y Jesús sea quien le da el valor a tu vida. Jesús sea quien te dice cuán importante sos. Jesús sea quien llene esos espacios en tu cajón de recuerdos para formar tu identidad, para formar tu carácter, para que vos seas producto de una relación con alguien que te conoce profundamente y que sabe cómo sos, quién sos, dónde hacerte bien y cómo hacerte bien. Las relaciones o conexiones le dan sentido a nuestra vida, le dan propósito y le dan identidad también, como estamos diciendo. Probablemente cuando uno crece desconectado de otras personas, sea muy difícil encontrarle sentido a la vida. Vas a tener quizá problemas serios con tu identidad. Las personas con relaciones con sentido y sólidas no hacen la pregunta de ¿para qué sirve mi vida? ¿Vieron ustedes que muchas personas se preguntan ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Y cuando uno tiene relaciones significativas, esa respuesta es muy fácil de encontrar. Uno encuentra que tiene sentido en un hijo, uno encuentra que tiene sentido en un hermano, uno encuentra que tiene sentido en su prójimo, uno encuentra que tiene sentido en su grupo de jóvenes, en su célula, en sus vecinos, en sus padres. Pero cuando uno no desarrolla relaciones profundas, se encuentra sin sentido y sin propósito. Tenemos problemas en nuestras relaciones porque el pecado se ha metido. Y lamentablemente nuestras relaciones se ven o se observan de manera imperfecta. Nuestras relaciones tienen algunas fallas. La tercera carta que nos repartieron, que nos hacen ser quienes somos, son nuestras circunstancias. Hay cientos de cosas que nos pasaron. Tenés tu mano ahí, tenés tus 5 cartas.
La primera es tu cuerpo, la segunda son tus relaciones y ahora vienen las circunstancias. Sin ningún lugar a duda que las circunstancias formaron o te llevaron a ser o te trajeron hoy a ser la persona que sos. Muchas de las cosas que te pasaron alrededor formaron tu carácter y van a seguir formando tu carácter. Situaciones que vos no podés controlar, situaciones que vos no podés manejar, situaciones que están fuera de tu alcance, pero que están ahí, que te marcaron. Cosas que te vinieron heredadas, cartas que te repartieron y no podés modificar, pero están ahí y formaron tu carácter. Yo pensaba hoy a la mañana en qué dura debe ser una charla con alguien que pasó por un desastre natural, por una catástrofe natural. No puede manejar ni un centímetro de una catástrofe natural. Sin embargo, encontrarse con una persona, uno dice, vaya si ese carácter no ha sido modificado, formado, si su vida no ha sido transformada por eso. Tiene una carta en su mano, tiene que jugar la carta, tiene que jugar con las cartas que le han sido dadas y no puede modificar lo que ha ocurrido. En cuarto lugar, algo un tanto difícil de explicar. Nuestra conciencia o nuestra voz interior es una carta que también tenemos en nuestra mano. Nuestra conciencia o voz interior es aquella que nos habla a nosotros mismos. Tanto complejo esto, pero como hay alguien que me habla, no, es ese tiempo de conversaciones que uno tiene todo el día, ese miles y miles de conversaciones que uno dice, bueno, elijo esto o elijo aquello, voy para allá o voy para acá, entro o salgo. ¿Qué estaré diciendo? ¿Qué estaré pensando? Mejor camino para este lado, mejor voy para allá. Todo ese tipo de conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos. Pero hay un tópico, una característica de estas conversaciones que tiene que ver con las cosas que nos decimos a nosotros mismos y que muchas veces no son verdad acerca de nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros críticos más ácidos. Somos las personas más duras con nosotros mismos. Yo pensaba hoy, si le dijéramos a algún amigo o habláramos con algún amigo de la misma manera que nos hablamos a nosotros, no solo estaríamos solos, nos quedaríamos aislados, sino que también acumularíamos algunos magullones en nuestra cara, porque nadie resistiría que todo el tiempo estén diciéndole, no servís para nada, no vas a poder, no intentes abandonar ese pecado porque no va a ser posible. Nunca vas a conseguir un novio o una novia de acuerdo a tu característica. Nunca vas a poder formar una familia. Nunca vas a poder servir al Señor. Dios no llama a gente como vos. Vos sos una porquería. Y esas cosas todo el tiempo están. Y muchas veces parten de un corazón engañoso. Parten de un corazón que no reconoce la verdad, que reconoce un sentimiento y lo transforma en una verdad. ¿Y saben qué pasa? Lamentablemente, ¿saben qué pasa? Terminamos caminando en función de ese pensamiento que nos repetimos todo el tiempo en nuestra cabeza. Job lo expresó así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job se describe como una persona temerosa, que todo el tiempo estaba temiendo las cosas y probablemente teniendo estas charlas en su mente. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ese es muchas veces el problema que tiene o que tenemos nosotros. No es que andamos llamando, bueno, uno llama a la suerte, ¿vieron esas cosas extrañas? No. Uno se predispone de una manera, de tanto que se dice, no lo quiero contar porque es medio tarde, pero ¿vieron ese que va a pedirle el cric y dice no me lo va a prestar, no me lo va a prestar, no me lo va a prestar? Y cuando sale dice, guardate el cric en el bolsillo. Y nunca se lo llegó a pedir porque ya va con una intención diferente, distinta. Así que esos pensamientos nos invaden y necesitamos pensar de otra manera. Y en quinto lugar, la quinta carta. La quinta carta que tenemos en la mano es la más importante. Y la quinta carta tiene que ver con la capacidad de elegir. La Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Vos y yo fuimos creados a imagen de Dios. Ningún otro ser sobre la tierra fue creado a imagen de Dios. Y haber sido creados a la imagen de Dios significa o implica muchísimas cosas. Y una de esas cosas que significa o implica es que Dios nos dio la misma capacidad que Él tiene de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios le otorgó al ser humano la capacidad moral
Escucha bien esto, la capacidad moral de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué hay una gran diferencia entre lo moral o un énfasis especial? Porque los animales eligen entre las cosas que les hacen bien y les hacen mal, ¿viste? Por ejemplo, no se acercan al fuego, pero simplemente por un acto del instinto. El ser humano tiene la capacidad de discernir, de elegir qué cosas le hacen bien en sus manos, qué cosas pueden hacerle bien. Y esa es la carta más importante. Hay 4 cartas que no podemos modificar, esta tampoco, pero esta carta empieza a tener un sentido profundo cuando uno las combina con las otras, cuando uno las hace jugar de manera relacionada, cuando uno dice, bueno, no puedo cambiar estas 4 cosas, pero tengo un ancho de espadas, tengo una carta brava, que es la capacidad moral de decidir sobre aquellas otras 4 cosas que me han sido dadas. Tengo 5 cartas, ninguna puedo modificar, pero una puede jugar un papel relevante, único. No podés cambiar probablemente tu biología o tu química, pero sí podés decidir qué hacer con tu cuerpo y cómo dar lo mejor en tu vida. No podés elegir todas tus relaciones, pero sí podés elegir cómo responder a ellas y cómo hacer nuevas y cómo despojarte de aquellas que te están haciendo mal y te están lastimando. No podés elegir todas las circunstancias que te rodean, pero podés elegir cómo responder a esas circunstancias, cómo armar tu carácter de acuerdo a esas circunstancias, cómo poner tus capacidades de una manera activa para que esas circunstancias no te generen, cómo esta carta de la decisión puede darle valor a las otras restantes, cómo uno tiene 5 cosas que nos han dado y dice, bueno, vivo y muero en la queja de decir, me gustaría tener las 5 cartas que tiene Pablo, las 5 cartas que tienen los muchachos por allá o aquellas 5 cartas, pero me dieron estas, no las puedo modificar, estas 4 no las puedo tocar, pero tengo una que Dios me dio. Y esa es la que va a entrar a jugar, la capacidad de decidir, de accionar sobre aquellas que no son modificables, pero puedo hacer que sean diferentes. No puedo controlar todo lo que dicen de mí, ni cómo esas cosas se involucran en mi vida, pero sí puedo detener el pensamiento y puedo llenarme de otras cosas. Así que necesitamos tomar algunas decisiones para poder jugar este juego, para poder ganar la mano. Insisto, no podés cambiar tus cartas, estas son las reglas del juego. No podés pedirle a Dios los talentos de otro, estas son las reglas del juego. Pero sí podés tomar decisiones para que las otras 4 cartas tengan sentido. En primer lugar, podés decidir tener una vida saludable. Durante estas 6 semanas, Claudia, semana tras semana, nos fue enseñando cómo hacerle bien a tu cuerpo. Nadie sabe el nivel que tu cuerpo puede alcanzar, pero vos podés hacerle muy bien. Muchas veces nos quedamos sufriendo alrededor de, no juego como Messi, entonces no juego al fútbol. No puedo desarrollar la velocidad que tiene Usain Bolt, entonces nunca voy a practicar ese deporte. No puedo correr 300 horas, entonces no voy a correr ni un minuto. Muchas veces nos quedamos dando vuelta detrás de cosas que son inalcanzables y no nos ponemos a andar. Y Claudia nos motivó durante todas estas semanas a poder hacer pequeñas acciones, pequeñas cosas controlables que nosotros podemos hacer en nuestro cuerpo, que van a tener incidencia en aquellas cosas que no podemos controlar. Hay un paquete de cosas, hermanos, que sí podemos manejar. Podemos cuidar nuestro cuerpo, podemos descansar, podemos comer bien, podemos hacer un montón de cosas, podemos pensar bien también. Y necesitamos empezar a hacerlo. Salmo 119 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La idea del salmista es, vos me formaste, ayúdame a entender cómo seguir haciendo las cosas que vos esperás que hagamos. Y aprendimos en el primer encuentro que es un mandamiento de Dios cuidar nuestro cuerpo, que no podemos descuidar nuestro cuerpo. Así que sigamos moviendo la vida. Que esto no termine en esta 6ª semana, sino que podamos entender la importancia de estas cosas. La segunda decisión, la segunda cosa sobre la que vas a ejercer influencia con la carta brava que tenés, es decidir tener relaciones más profundas. Y déjame decirte algo, por favor. Esto no es algo que ocurre naturalmente. Esto no es algo que ocurre sin la
deliberada intención de construirla. Uno no entra a un lugar y tiene amigos de 25 años. Uno necesita trabajar, esforzarse, construir una relación de amistad, de hermandad, de compañerismo. Uno tiene, hermanos, que bancarse la pelusa del durazno de un amigo, le guste o no le guste. Para tener relaciones saludables y profundas, uno tiene que correr riesgos. Uno tiene que acostumbrarse que las relaciones entre seres humanos es entre dos seres imperfectos, manchados por el pecado. Dios nos diseñó de una manera perfecta, pero el pecado nos sacó algunas cosas. Y lo que se le nota a Él y se te nota a vos es imperfección. Entonces es muy difícil que de dos personas imperfectas surja una relación perfecta. Entonces necesitamos darnos cuenta que una relación entre dos personas muy probablemente incluya dolor, incluya riesgo, incluya aguantar, incluya algunas frustraciones, incluya no me llamó, incluya no se preocupó por mí, incluya todo ese tipo de cosas. Y muchas veces no iniciamos o no damos ese paso por miedo, por temor, porque tenemos miedo a ser juzgados, a ser rechazados. Entonces nos ponemos una máscara como Adán y Eva allí en el paraíso. Cuando entró el pecado en sus vidas, se separaron entre ellos y se empezaron a cubrir sus cosas, porque tenían miedo de si estamos nosotros. Cuando iniciamos una relación de amistad o de hermandad, nos cubrimos, no nos damos a conocer porque tenemos miedo que nos rechacen, tenemos temor. Pero Juan dice que el amor echa fuera el temor, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y sabes por qué? Porque el amor está pensando en dar. El amor no está pensando en entrar a un lugar como este y decir, bueno, a ver cuántos me vienen a saludar, a ver qué me pueden dar acá. El amor no dice eso, eso lo dice el temor. El amor entra, el amor busca, el amor se fija a ver a quién puede bendecir, a quién puede abrazar, qué palabra puedo darte, cómo puedo decirte algo que te haga bien, qué pedazo de abrazo te puedo dar para que lo recuerdes toda la semana cuando tu jefe te maltrate, cuando alguien te haga mal en la semana, de qué manera te puedo hacer bien. Eso es lo que hace el amor, y esa clase de amor es la que echa fuera el temor, y esa clase de amor es la que nos da relaciones profundas, aunque corras riesgos. La segunda cosa que quiero decirte rápidamente es pensar en si necesitas redireccionar tu amor. A veces estamos frustrados porque estamos dando amor siempre a la misma persona y la misma persona no nos responde. Quizás sea el momento, hermano, de redireccionar nuestro amor. Quizás sea el momento de darte cuenta que hay muchos que estamos desesperados por recibir tu amor. Pero nadie me quiere. No, nadie no. Ese o esa con el que estás empecinado, con el que estás así, pero podés darle amor a otros. Hay otros que estamos necesitando tu amor. La tercera cosa que te digo es que el haber fracasado en una relación de amistad no te exime, de amistad o de hermandad, no te exime de volver a intentarlo. En ningún lugar de la Biblia se anula la práctica del amor en las relaciones por haber fracasado una vez, o dos, o tres. Así que no hay excusa. Cuando te lastimen, cuando nos lastimamos o nos lastimemos producto de la imperfección que el pecado produjo en nuestra vida, la Biblia nos manda una vez más a intentar reconstruir. Necesitamos relaciones profundas. Necesitamos ser personas con relaciones profundas. La tercera decisión es decidir creer en Dios, pase lo que pase. Dice el Salmo 34:1, bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. No hay, mejor dicho, una persona que pueda hacer esta declaración es alguien que tiene claramente puesta su confianza en un lugar distinto de las circunstancias que lo rodean. Alguien que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, es una persona que no pone sus esperanzas en ningún movimiento político, en ningún movimiento económico, en ningún equipo de fútbol, en ninguna esperanza de este mundo, sino que tiene puesta su esperanza en Dios. Dice el Salmo 84, dichoso el que tiene en ti, en vos, Señor, su fortaleza. Cuando pase por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial. Esta clase de gente es la clase de gente que la vida no sorprende.
que podrán venir las cuestiones, van a sufrir, claramente la Biblia dice que va a pasar por el valle de lágrimas, pero no va a ser sorprendido, es dichoso porque pone en Dios su confianza. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi alabanza en su boca estará. Eso incluye buenos y malos momentos. De esa manera podemos cambiar la acción que esta carta de las circunstancias tiene en nuestra vida. La otra decisión es decidir cómo pensar. No puedo cambiar lo que digan de mí, dijimos. No puedo detener cómo me influye, pero sí puedo detener la forma en que esas cosas penetran en mi cabeza y cómo hierven. El cerebro guarda la información en dos lugares. En un lugar guarda los recuerdos negativos y en otro los positivos. Bueno, va a haber que trabajar en el nivel que tienen esas cosas en nuestra mente. Va a haber que trabajar para que las cosas negativas desciendan y empiecen a subir las cosas positivas. Y uno dice, bueno, qué lindo, ondas de amor y paz, ¿no? Positivismo. El apóstol Pablo nos enseñó de qué manera uno tiene que pensar. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piénsenlo, piensen en esas cosas. Es decir, dejemos de pensar en cosas que no nos hacen bien, dejemos de pensar en cosas que nos lastiman, que nos ofenden, que ofenden al Señor y que cargan el baúl de las cosas negativas y todo el tiempo acceden o salen a la luz y influyen en nuestro andar. Se pensaba hasta hace algunos años, hasta el año 2002, que el cerebro adulto no podía ser reeducado. Uno educaba su cerebro hasta una determinada edad, pero nadie de este auditorio, absolutamente nadie, salvo alguno de los bebés, nadie podía reeducar su cerebro. En el año 2002, un premio Nobel de la Paz, un premio Nobel de neurocirugía o neurobiología, no sé qué cosa, probó que el cerebro adulto puede ser reeducado. Vaya paradoja, porque Pablo lo escribió algunos años atrás. Dijo, no se amolden a las ideas ni pensamientos del mundo actual, sino sean renovadas sus mentes. Cuando uno conoce a Jesucristo, su vida es transformada, uno es una nueva persona, incluye eso nuestro pensamiento. Y la quinta y última decisión tiene que ver con que Jesucristo sea nuestro Salvador. Qué maravilla poder terminar estas 6 semanas diciendo que la última decisión y la mejor decisión es que Jesús sea nuestro Salvador. Y claro que hablamos de que Jesús rescate tu vida, perdone tus pecados, te regale vida eterna con Él, pero también hablamos de un Salvador que se involucre en cada día de tu vida. Un Salvador que te guíe a pensar correctamente. Un Salvador que te guíe a tener relaciones correctas. Un Salvador que trabaje en tu cuerpo. Un Salvador que trabaje en todas las áreas de tu vida. Un Salvador que muchas veces te salve, escucha bien, te salve de vos mismo, nos salve de nosotros mismos. Un Señor que nos venga a rescatar de lo que la propia acción nuestra le hace a nuestra vida. Tenés 5 cartas en tu mano, te fueron repartidas, ahí están. O vivís la vida quejándote por lo que se te dio, o vivís la vida deprimido y triste porque a otro le tocó un par de ases y va a ganar seguramente la mano, o vivís triste y refunfuñando y quejoso porque aquel tiene póker o por lo que sea, o jugás con las cartas que te dieron e intentás ganar con las cartas que te fueron dadas. La clave está, hay una carta, la carta que Dios te dio y que te permite ejercer el poder moral de decidir dejar a Dios actuar en tu vida, de decidir dejar que Jesucristo sea tu Salvador, de decidir que Él mejore aquellas cosas que pasan en tu cuerpo, de decidir que las cosas no tengan la influencia que tienen. El cómo vas a jugar esas cartas es el gran punto del mensaje de esta noche. ¿Cómo vas a hacer que esa carta brava,
que el ancho de espadas que el as en la manga, no, eso sería trampa, no se podría, pero que el as guardado salga y se combine con las otras cartas y entonces te haga ganar la partida. No, insisto, no hablamos de cambiar las cartas, no hablamos de pum para arriba, todo positivo, todo positivismo. Dios nos dio algo y ese algo es único y ese algo es solo tuyo, y con eso que tenés que ganar la partida usando la gran carta, la que te ayuda a decidir de la mejor manera. Inclinamos nuestros ojos, o mejor inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos, sería mejor. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por poder hablar con vos en esta noche. Gracias por haber juntos compartido estas 6 semanas donde aprendimos o donde intentamos aprender y seguiremos aprendiendo de cara al futuro a tener una vida saludable. No solamente a comer, sino a cómo pensar, sino a cómo cuidarnos, a cómo hacer amigos, a cómo relacionarnos. Señor, necesitamos que nos ayudes. Tenemos un juego de cartas en nuestra mano que se nos fue repartido. Nos diste 5 talentos, nos diste lo que nos diste, y acá estamos, Señor. Pero tenemos una carta que puede hacer la diferencia. Tenemos la carta de poder decidir permitirte a vos entrar en acción con el resto de nuestro juego y ganar la partida, ganar el partido. Señor, en el nombre de Jesús, que la 5ª decisión que se nos invitó hoy a tomar, la de dejarte ser nuestro Salvador, se haga realidad en nosotros. No solamente para cambiar nuestro destino de eternidad, sino para vivir una vida abundante en esta tierra, sino para el lunes, mañana mismo, poder tener una acción diferente, poder pensar, poder relacionarnos, poder caminar en nuestro andar diario de una manera distinta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer jugar la carta brava de una manera especial, de una manera que el resto tenga sentido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el hermoso y maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Que tenga una hermosa semana, siga moviendo la vida. Nos vemos el próximo domingo. Chao.